Bueno, esperando por estudiantes para la charla del...
No ha entrado nadie. Que no ha entrado nadie. Ayer había... No, estoy bien. Buscando algo aquí. Estos estudiantes inscritos, de los cuales 6 ya se han incorporado al grupo WhatsApp. Esperando. Estamos 17.
Seguimos creando. Vamos a grabarlo. Vamos a poner 20 minutos. Vamos a responder. Voy a hacer la grabación para los efectos de colocar una plataforma. Voy a compartir pantalla y voy a hacer todo el proceso. Bueno, este es para la unidad curricular de Yacimientos 1. Corresponde al laxo, en este caso estamos hablando del laxo 2021-1, que inició el día 22 de marzo y debe terminar a finales del mes de julio de este semestre, o sea, de este año, con una duración de 18 semanas. Esta unidad curricular es la primera de lo que es la línea o el eje transversal que corresponde a la parte de yacimiento, que es elemento básico para lo que es un ingeniero de petróleo. Un ingeniero de petróleo es básicamente un ingeniero de yacimiento. Tiene otras materias a las cuales tiene que tomar conocimiento, pero básicamente su responsabilidad principal se orienta hacia la parte de yacimiento. Entonces, para tener un buen desarrollo de esta asignatura, es importante que los estudiantes participen, no solamente en todas las sesiones que se hagan de Zoom, chats a través de, bien sea de la plataforma o a través del grupo WhatsApp, y al mismo tiempo que tienen que estar investigando continuamente. Es importante la investigación, puesto que por mucho que se cubra con todas esas herramientas, nunca se va a poder cubrir el 100% de todo lo que el estudiante debiera por lo menos conocer. No digamos manejar
100%, pero sí conocer sobre ello. Porque es importante, sobre todo en la parte de ingeniería, es el tener el conocimiento en principio y después la práctica en la aplicación de ese principio. Entonces, mucho de lo que vamos a tratar en clase básicamente tiene que ver con conocer los principios y es necesario profundizar para poder ir a la práctica. Si no se tiene una buena base conceptual de lo que queremos hacer, nunca vamos a entender cuándo hacer una cosa o cuándo hacer la otra. Y vamos a ver que hay muchas situaciones en las cuales una misma herramienta que viste utilizable en cierta actividad también te sirve para hacer otras que aparentemente no tienen relación con ello, pero son parte de lo mismo que tenemos que ver. La asignatura como tal tiene un contenido que comienza con la parte de conocer generalidades sobre lo que son yacimientos y cómo se clasifican estos. Los yacimientos hidrocarburíferos, o sea, que incluyen petróleo y gas. Vamos a conocer lo que es petróleo en sitio, de lo que son reservas de hidrocarburos, petróleo en sitio, gas en sitio y reservas de esos fluidos que no son más que el volumen de fluidos que podemos recuperar de lo que se encuentra en los yacimientos. Vamos a conocer a lo largo de la materia sobre las propiedades físicas y capilares de la roca. ¿Qué tienen que ver con esto? Con la parte de almacenamiento de los fluidos en el yacimiento y cómo estos están allí atrapados, qué elementos los retienen y cómo esos elementos nos van a ayudar para que el petróleo fluya o no fluya del yacimiento hacia los pozos. Vamos a conocer sobre las propiedades físicas y termodinámicas de los fluidos que están en el yacimiento. Esto es petróleo, gas y agua. Vamos a conocer sobre balance de materiales y declinación de producción. Estas son dos técnicas que se conocen para predecir el comportamiento de producción futuro de los yacimientos, que es importante para saber si necesitamos hacer algo adicional a lo que ya se haya planificado para tratar de mejorar la recuperación de petróleo. Y son herramientas básicas en lo que se refiere a la parte de contabilizar y determinar volúmenes de reserva. Dentro de lo que estamos contemplados para esta primera sesión, y vamos a hablar de la parte de generalidad y clasificación de los yacimientos hidrocarburíferos, empezando por una definición. En los diferentes libros y textos de la materia, inclusive cualquier documento que ustedes busquen, que tenga que ver con ingeniería de petróleo y sobre todo yacimientos, van a conseguir formas de definir un yacimiento. La idea es que ustedes se expongan a la mayor cantidad posible de definiciones para que en su mente ustedes puedan tener una idea que le permita hacer una definición de yacimiento consistente y coherente y que les sea fácil de entender. Muchas veces la idea también no es aprenderse algo de memoria y repetirlo simplemente como una grabadora. Tienes que entender de qué se trata. Entonces, una definición es una, no es la definición. De un yacimiento hidrocarburífero es un volumen rocoso, ¿por qué? Pues los yacimientos están en la roca. De extensión limitada, ¿por qué? Porque esa acumulación debe tener ciertos límites. Y dentro de esa acumulación se encuentran atrapados determinados volúmenes de hidrocarburos. Estos pueden ser líquidos únicamente, y estoy hablando a la condición de descubrimiento. Puede ser gaseoso únicamente, o pudiéramos haber al momento del descubrimiento obtener una acumulación donde tenemos líquidos y tenemos gas. Entonces, ¿qué es lo que hablamos con esto? La idea de un yacimiento no es cualquier acumulación. Una de las cosas que tiene que cumplirse de hecho para que llamarlo yacimiento, no simplemente recurso, porque recurso es todos los hidrocarburos que existen, sean o no explotables.
Pero para los efectos de la industria petrolera, un yacimiento es aquel del cual parte de los líquidos o de los fluidos pueden ser extraídos en una forma técnica económicamente aceptable dentro de un tiempo determinado. Es decir, se debe ser rentable hacerse de esos hidrocarburos. Ahora, ¿cómo podemos clasificar los yacimientos? Los yacimientos se pueden clasificar de varias formas, hay muchas formas de clasificarlos. Dependiendo inclusive de la forma de fluir, de todo esto, vamos a ver que hay muchas formas de clasificar yacimientos. Dependiendo del tipo de fluidos presentes, podemos hablar de un yacimiento de petróleo con gas en solución. Podemos hablar de un yacimiento de gas y de yacimientos de petróleo y gas, como ya mencioné antes. Un yacimiento donde tengo petróleo y tengo una zona de gas libre dentro de la misma acumulación. Desde el punto de vista más físico, esta primera parte tiene mucho que ver con los fluidos. Ahora vamos a ver desde el punto de vista físico ese espacio rocoso donde están los hidrocarburos. ¿Cómo se puede clasificar? Se puede clasificar en una acumulación estructural, una acumulación estratigráfica o una acumulación combinada. Estructural es aquella que la trampa o el sitio donde se ha acumulado el hidrocarburo es producto de un efecto tectónico. Es decir, las condiciones en que se depositó los sedimentos y los cambios estructurales que pueden haber ocurrido allí han creado lo que se llama la trampa estructural donde se acumulan ese tipo de los fluidos, los hidrocarburos. Los estratigráficos tienen mucho más que ver con la parte de proceso de sedimentación. Y es que dentro de una misma sección geológica o una misma estrato, yo puedo tener diferentes acumulaciones en un yacimiento que puede ser no necesariamente estructural, o sea, con plegamientos o cosas así. Puede ser un yacimiento bastante homogéneo, horizontal, pero a lo largo de esto, la extensión de ese yacimiento, yo voy a tener diferentes acumulaciones. Es decir, se acumula en espacio de lentes. Y combinados es que yo puedo tener un entrampamiento estructural que ocurre en un sitio donde había una acumulación estratigráfica. O sea, un depósito estratigráfico, pero simplemente hay un plegamiento y surge una trampa combinada. Otra forma que se tiene para clasificar el yacimiento es el mecanismo de empuje. ¿Qué es el mecanismo de empuje? El mecanismo de empuje es una forma en cómo la energía asociada a la presión a la cual están sometidos los fluidos en el yacimiento se manifiesta y permiten que los fluidos sean desplazados desde los límites del yacimiento hacia los pozos que van a ser productores. Entonces, desde el punto de vista del mecanismo de empuje, podemos hablar de un yacimiento por expansión roca-fluido. ¿Qué significa esto? Los fluidos y la roca, por efectos geológicos, están sometidos a compresión. ¿Por qué? Porque una acumulación yo la puedo conseguir a 5.000 pies de profundidad. Es decir, que tengo 5.000 pies de roca por encima de ese sitio. Y eso ejerce un peso sobre los fluidos, una presión sobre los fluidos. Entonces, ese proceso de presión se va a alterar en la medida en que yo voy a comenzar a producir, porque voy a comenzar a extraer fluidos. Entonces, el volumen de fluidos que van a estar comprimidos en la roca cada vez es menor. Entonces, la expansión roca-fluido ocurre precisamente cuando yo comience a producir. O sea, ningún mecanismo de esto tiene actividad sino hasta el momento en que yo comience a producir. Lo que activa el mecanismo de producción es el proceso de expansión, ¿sí? De producción. Entonces, este espacio roca-fluido es que por efecto de producción, tanto la roca como los fluidos comienzan a tratar de ocupar el espacio que va quedando vacío, expandiéndose.
¿Sí? Gas en solución. Los hidrocarburos, por lo general el petróleo, tienden a, en la medida en que en que son presurizados y a ciertas condiciones de temperatura del yacimiento, a las cuales está el yacimiento, puede hacer que el gas que esté en contacto con ese petróleo entre en solución, pase a formar parte del petróleo. Entonces, gas en solución, que es, nuevamente, es un mecanismo que se activa cuando el comienzo a producir. ¿En qué momento se activa gas en solución? La expansión rápida se activa desde el momento que comienza a producir un yacimiento. Y tengo un yacimiento que esté dado para esa condición. Gas en solución necesita que la presión del yacimiento a la temperatura que tenga alcance lo que se llama la presión de saturación del gas en el petróleo. Una vez que esa presión se reduce por debajo de ese nivel, el gas comienza gradualmente a irse liberando, porque no es que tengas una sola presión de saturación, sino que la presión de saturación, en la medida en que cae la presión a esa temperatura, tiene una cierta cantidad de gas en solución. Entonces, en el tiempo, vamos a ver después cuando veamos la parte de características de los fluidos, vamos a trabajar sobre esta parte. Cómo me va cambiando el punto de saturación a esa temperatura con la presión. Entonces, para cualquier presión por debajo de esa presión inicial en la que comienza a liberarse el gas, cada presión de eso siempre mantiene gas en solución. Pero ¿qué sucede a partir del momento que yo alcanzo esa presión de saturación? Que el gas que estaba presurizado a presiones por encima de esa, se libera. Y una vez que se libera el petróleo, comienza a expandirse porque ya no está atrapado dentro del líquido. Entonces, el gas tiene una facilidad para expandirse mucho mayor que la del petróleo, y eso es lo que va a hacer. Va a comenzar el proceso de expansión. Capa de gas. Aquí vamos a ver dos cosas. Si un yacimiento como tal, sobre todo si es una trampa estructural, esa trampa estructural tiene alto buzamiento, es decir, tiene mucha pendiente, por decirlo así, un domo. ¿Qué sucede? Si hay la presión de la acumulación en el tiempo geológico, de alguna forma, igual a la presión de saturación, se libera gas, y ese gas en el tiempo geológico va a migrar y va a ir hacia la parte alta de la estructura. ¿Por qué? Por diferencia de densidad. El gas es mucho más ligero que el petróleo, por lo tanto él va a irse a separarse hacia la parte alta de la estructura rocosa donde está almacenado el hidrocarburo. Entonces se forma una capa de gas que se llama primaria. ¿Por qué primaria? Porque se forma antes de que yo descubra que existe esa acumulación. Si hablo de primaria, ¿puede haber una secundaria? Sí. Y tiene mucho que ver con el siguiente mecanismo, segregación gravitacional. Segregación gravitacional es como gas en solución combinado con la existencia de una estructura de alto buzamiento. En este caso, parte de ese gas que se libera va a migrar hacia la parte alta de la estructura, y en el tiempo, y ahora sí vamos a hablar de producción, se comienza a formar una capa de gas secundaria. Y esa capa de gas también, en el proceso en que el gas asciende dentro de la estructura, ¿qué pasa? La presión sobre el fluido es menor, y por lo tanto el gas tiende a expandir y tiende a ocupar más espacio. Y al ocupar más espacio comienza a empujar el petróleo hacia abajo. Así funciona el mecanismo. El empuje hidráulico tiene mucho que ver con la presencia de zonas de agua confinadas junto con el petróleo en la roca yacente. ¿Qué pasa? Lo mismo que hemos hablado con respecto a la presión. En la medida en que la presión cae en la zona de petróleo. Pero en el tiempo geológico, antes del descubrimiento, tanto el petróleo como el agua dentro de la roca están en un equilibrio hidrodinámico que se altera cuando yo comienzo a producir. Entonces, en ese momento, el agua comienza a ir hacia las zonas de baja presión. ¿Hacia dónde están las zonas de baja presión?
del petróleo, en las zonas que ocupaban el petróleo que estoy produciendo. Entonces, ese movimiento del agua comienza a desplazar petróleo que va a irse hacia los pozos productores. Compactación es un mecanismo que no todos los yacimientos tienen. Se da mucho en yacimientos en formaciones poco consolidadas, donde en la medida en que ocurre la producción de hidrocarburos, si los sedimentos superiores ejercen un peso tal, hacen que el terreno se hunda para mantener, y hay un proceso de hundimiento del terreno en superficie. En este caso, aquí en Venezuela, en la costa oriental del lago, Cabimas, Bachaquero, Lagunillas sobre todo, han sufrido mucho del efecto de compactación. Es decir, el nivel si ustedes van hacia Lagunillas, allá hay un dique, que es una muralla que separa el lago de la parte de tierra. Bueno, ese dique que ustedes pueden ver y tiene más de 10 metros de altura, resulta que en un principio de la industria petrolera natural, ese dique no existía. El nivel del lago estaba a nivel de tierra. Pero en este momento el nivel del lago está básicamente en el tope del dique. Es decir, la parte de tierra que ustedes ven en Lagunilla está cerca de 10 metros por debajo del nivel del lago. Eso es producto del efecto de compactación, que ha ayudado a producir petróleo, sí, pero ha causado el hundimiento del terreno allí, porque se prestaba para esas condiciones. El otro que aparece aquí es crudo espumoso. Este es algo, un mecanismo que la gente, o que se está manejando actualmente como una de las formas en que los crudos pesados, sobre todo, pueden producir. Gas en solución es la liberación del gas. Igual va a suceder, los crudos pesados hasta cierto punto tienen gas en solución. Por lo general no van a tener tanto gas en solución como tiene un crudo liviano, pero lo tienen. Ahora, en un crudo liviano, cuando el gas se separa del crudo, como ahí la diferencia de densidades puede ser no tan diferente o muy cercana, ¿qué hace? Que el gas pueda fácilmente salirse del petróleo. Pero en un crudo pesado, la viscosidad del crudo es tal que tiende a mantener, a pesar de que el gas se pueda liberar del petróleo, lo tiene a mantener cercano a él, creando una especie de espuma en el crudo que a la final, desde el punto de vista global de volumen, hace que la viscosidad general se reduzca y permite que el petróleo pueda fluir. También los petróleos de la costa oriental del lago, aquí en el Zulia, tienen esta característica. En algunos crudos de la faja también se está viendo que está presente y pudiera contribuir a la parte de productividad, de producción allá. El efecto compactación en la faja pudiera también presentarse en el futuro, en la medida en que la producción en esa zona continúa. Bueno. ¿No? Ahorita le doy. No, el 43. Bueno, esta grabación va a quedar así. No se hicieron estudiantes. Así que vamos a darla por finalizada. 43 minutos. Buenas tardes.